Bueno, hoy es un día especial, como sabemos, es el día de maestras, maestros, de nuestros mentores, nuestros queridísimos maestros y maestras. Todos recordamos con mucho cariño a nuestras maestras, a nuestros maestros, y vamos a tener una reunión al mediodía, una comida con maestras, maestros, va a haber una ceremonia especial con todas las maestras, con todos los maestros. Pero yo quiero, antes de iniciar esta conferencia, leerles una carta para las maestras, los maestros. Es algo breve, porque al mediodía en la ceremonia se va a dar a conocer todo el plan de apoyo al sector magisterial, a los trabajadores de la educación. Pero como va a transcurrir toda la mañana, quiero que desde temprano las maestras, los maestros del país sepan qué es lo que vamos a autorizar en lo salarial, el aumento a los salarios. Si ponen la carta, si la tienen, si no aquí yo la puedo leer. Si quieren la leo. Breve carta a los trabajadores de la educación. Estimadas y estimados maestras y maestros, les expreso mi más sincera felicitación en su día y nuestro más profundo agradecimiento por su importante y sublime labor por la educación y la enseñanza. La maestra o el maestro son insustituibles en la noble tarea de la educación. No es casual que en esta materia nuestra prioridad ha sido respetar y atender las necesidades de los trabajadores de la educación. Así como puedo afirmar con mucho orgullo que hemos atendido y respetado a todas y a todos, pero que hemos dado preferencia a los más necesitados, a los pobres, también es motivo de gran satisfacción el poder afirmar que durante nuestro gobierno jamás le hemos faltado el respeto a nuestras maestras y maestros. Eso ha sido lo primero, el trato digno que merecen y que se han ganado con su responsabilidad y abnegación quienes nos enseñan a escribir, leer y contar desde temprana edad y ponen en ello paciencia y comprensión. Aunque eso es lo más importante, el nunca ofenderlos, también hemos procurado mejorar sus condiciones salariales
y sus prestaciones sociales hasta el límite de nuestras posibilidades. Por ejemplo, en nuestro gobierno habremos destinado por aumentos salariales de maestras, maestros y otros trabajadores de la educación 175,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. A finales del gobierno de Calderón, un maestro de grupo de primaria ganaba 9,580 pesos mensuales. 9,580 pesos mensuales. Al finales del gobierno de Peña, 11,952 pesos mensuales. Y ahora obtendrán 17,635 pesos mensuales. Es decir, un incremento solo en el sexenio de 47,5%. En cuanto a los trabajadores administrativos del sector, con Calderón ganaban 6,758 pesos, con Peña 8,430 pesos y ahora recibirán 16,778 pesos, un incremento de prácticamente el doble. Pero lo más significativo es que hace 6 años un aspirante a profesor bilingüe de educación indígena obtenía 5,994 pesos mensuales y ahora ganará 17,278 pesos, un incremento de 188% durante nuestro gobierno. Para aclararlo mejor, el día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. Al mediodía de hoy daré a conocer otros importantes avances en materia educativa y también otras prestaciones laborales en beneficio del Magisterio Nacional, pero quise adelantarles algo en esta conferencia mañanera. Muchas felicidades, maestras y maestros. Bueno, el de la comida, creo que no. Pero van a asistir de todos los estados, representantes, maestras, maestros, dirigentes de las secciones de todos los estados. Invité también a los dirigentes de la CENTE, pero no aceptaron. Yo tengo una reunión con ellos mañana a las 10 de la mañana. Pues tienen sus políticas que nosotros respetamos mucho, sus estrategias. ¿Decidieron mantener su paro? Sí, y mañana me traen su pliego petitorio y yo también voy a darles respuesta mañana a las 10 de la mañana. Muy bien. Otra buena noticia, se dio a conocer que se incrementa la inversión extranjera en el trimestre
como nunca. Es un récord histórico. Sigue creciendo la llegada de la inversión foránea, 20.313 millones de dólares. Esto, pues, es empleo, son ingresos para los trabajadores y bienestar. Primer trimestre. No hay estancamiento económico, sigue habiendo progreso con justicia en nuestro país. Agradezco también a un parlamentario español que ayer, antier, nos defendió porque los conservadores pues se unen. Es un movimiento internacional de derecha y subieron una denuncia en contra de nosotros en el Parlamento español y un legislador nos defendió y queremos agradecerle mucho. Afortunadamente, pues no prosperó esa denuncia impulsada por el bloque conservador de México en alianza con el bloque conservador de derecha de España. Pero pues para agradecerle a este legislador español y hacerle un reconocimiento pues a todo el pueblo español, porque las diferencias no las tenemos con los españoles, con la mayoría de los españoles. Al contrario, tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo, hasta cuando vinieron a saquear a México los europeos y en especial los españoles. Todo eso que se llevaron, toda esa riqueza, era para las élites en España, no para el pueblo español, que al mismo tiempo padecía de mucha pobreza, de mucho abandono. Entonces, sí, alcanzamos y estamos muy conscientes de que una cosa es la élite en España como la élite en México, el conservadurismo de España, el conservadurismo de México, el conservadurismo en el mundo, y otra cosa son los pueblos. Y nosotros estamos con los pueblos y somos partidarios de la fraternidad universal y la fraternidad entre los pueblos. Entonces, a ver si ponemos para agradecerle a este legislador sus palabras. Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas, bueno, con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Desde luego porque no le perdonan al presidente Obrador, por ejemplo, que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás
gracias a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas e investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han concedido, porque a pesar de todas esas insidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70%, muy alta, entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos catalanes, vascos, españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito, ni por Aznar, ni por Díaz Ayuso, ni por rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda, que blinde el derecho al agua, que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial. Hasta ahí. Agradecerle mucho. Bueno, y una no buena noticia. Hubo un accidente ayer en Florida, en Orlando, de trabajadores agrícolas mexicanos en un autobús y perdieron la vida 8 paisanos nuestros que fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso. Desde que se conoció, hay 2 cónsules, el de Miami y el de Orlando, 2 consulados atendiendo a nuestros paisanos. Hay 7 heridos y otros que están, según el reporte médico, fuera de peligro. En total, 44 mexicanos, migrantes, trabajadores, jornaleros agrícolas. Ya estamos atendiendo este caso. Estamos cuidando el tener toda la información para no alarmar a familiares. Buscando tener ya muy clara la identidad, la identificación de los que perdieron la vida y de los que están heridos, siendo atendidos en 2 hospitales en Estados Unidos. Esto es lo que podemos comentarles. Y ahora sí, vamos con quién es quién en las mentiras de Muchas gracias, los 7 días. Gran discurso. Yo agregaría, Pizarello, hermano, ya eres mexicano. Y vamos a iniciar con la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana. Hoy es 15 de mayo del año 2024. También un abrazo fuerte a todos los maestros. Gracias, en especial un reconocimiento a los maestros rurales que son un ejemplo para todo este país. También a los maestros que casi no se mencionan, pero los maestros de educación especial son unos héroes. Ahora sí, vamos a iniciar porque ya saben, las mentiras no paran, porque hubo enfrentamientos inventados por latinos y por Joaquín López Dóriga. Estos nunca ocurrieron. Como inventar no empobrece, sino que todo lo contrario, hay comunicadores que buscan exacerbar hechos de violencia que ocurren en México. Estos pueden ser reales o inventados. Mienten para tratar de confundir a sus audiencias y generar un ambiente de incertidumbre, pero
Pues para suerte del pueblo, ya no lo logran. Así vimos cómo el Latinus de Loret de Mola publicó una noticia falsa el pasado 7 de mayo junto con el Universal e Infobae. Según la nota, dice que de acuerdo a un reporte anónimo, 4 hombres y una mujer, presuntos integrantes de la familia michoacana, habían sido asesinados durante un enfrentamiento en Atzalan, Veracruz, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero resultó falso. Esto no ocurrió. No hubo muertos y tampoco hubo enfrentamiento. Al respecto, la Secretaría de Gobierno de Veracruz desmintió los hechos y señaló que las fotografías difundidas corresponden a sucesos registrados el año pasado, uno en Nuevo León y otro en el Estado de México. Pero no paró ahí, porque el 10 de mayo Joaquín López Dóriga publicó a través de su cuenta de X otra noticia de violencia falsa. Según el periodista de Fórmula, ese día se habría registrado un enfrentamiento armado en Santa Ana, Sonora. Dijo además que de acuerdo con reportes de un grupo armado incendió un tráiler en un puente. Según la fuente de los deseos, al parecer. La reportera de Radio Fórmula también difundió esa noticia falsa sin verificar. Esa supuesta noticia resultó ser mentira. No hubo enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en la carretera Santa Ana el viernes 10 de mayo. El gobierno de Sonora aseguró no haber detectado hechos violentos. Comunicó a través de su cuenta de Facebook que pues se realizó una revisión en la zona y que lo que sí ocurrió fue un accidente de un vehículo de carga registrado en esa carretera y que fue atendido por cuerpos de rescate. Miren, ya a estas alturas sabemos que así se las gastan con tal de inventar la imagen de un México en llamas. Lo bueno de todo esto es que ya nadie les cree. Pero vamos con la siguiente, porque si creen que esto es una volada, vamos a presentarles otro caso de que todos los días inventan accidentes o incidentes en el metro de la Ciudad de México. Y para eso utilizan cuentas en las redes sociales que también después difunden a través de grupos de WhatsApp. Vamos a ver. A la riada de mentiras que se publican todos los días, hay consistencia en inventar fallas y accidentes en el metro para atacar al gobierno y buscar crear la imagen de caos en este medio de transporte. Ustedes también ya recordarán que esto no es reciente, sino a partir del inicio de los que serán nuestros representantes durante la próxima administración, empezaron esta campaña mediática para desacreditar el funcionamiento y la administración del metro de la Ciudad de México. Pero ahora están utilizando una cuenta de X. Vamos a ver, el sitio Metro Viral coloca todos los días noticias falsas sobre el metro. Algunas se viralizan, pero todas son usadas para cuestionar al gobierno de la ciudad. Vamos a presentar 3 mentiras. La primera, el 13 de mayo se publicó, aquí lo vemos, problemas mecánicos de un tren de línea 3, provoca conato de incendio, niños héroes, usuarios tuvieron que ser desalojados, el tren fue sacado de circulación. El metro es un peligro para los capitalinos. Vamos a ver esta frase en todos los tuits. El metro es un peligro para los capitalinos, derivado de la falta de mantenimiento. El humo generado es tóxico para la salud de los usuarios. Pero esto es falso. A través de la misma red social, el Metro de la Ciudad de México dijo haber realizado una revisión en un tren y que no hubo un conato de incendio ni riesgo para los usuarios. Segunda mentira, el 9 de mayo, dijeron, desalojan tren por presencia de humo derivado de un corto, falta de mantenimiento a los trenes, siguen poniendo en peligro la vida de los usuarios. El Metro de la Ciudad de México sigue siendo riesgo para los capitalinos, gracias a la corrupción por parte de autoridades del metro y del gobierno de la Ciudad de México. Esta información es falsa. A través de la misma red social también contestó
la administración del Metro de la Ciudad de México y dijo que la circulación se encontraba operando de manera continua en la línea 8, de donde fue el reporte. Se realizó una revisión, pero tampoco hubo cortocircuito ni riesgo para los usuarios. Tercera mentira. El 6 de mayo, la cuenta Metro Viral publicó un video del metro donde se veía humo y gente correr. Este video fue sacado de contexto, no fue actual y el video resultó falso, aunque este circuló mucho. La administración del Metro de la Ciudad de México informó que diariamente el metro traslada a más de 4 millones de usuarios a sus destinos. Todas las actividades se realizan bajo programas de mantenimiento preventivo y correctivo de forma permanente las 24 horas del día, además de los proyectos de modernización del sistema que se llevan a cabo de forma simultánea. La disponibilidad de escaleras eléctricas es del 96%, mientras que el 4% restante se encuentra en proceso de conservación o sustitución. No vamos a pasar aquí el video porque es viejo, pero se ve a la gente correr por las escaleras, lo cual escandalizó a muchos usuarios, sobre todo de la oposición, y este es el reporte del Gobierno de la Ciudad de México. Este sitio y otros colocan todos los días noticias falsas sobre el metro. Algunas se viralizan, pero todas son usadas para cuestionar al gobierno de la ciudad y decir que es un lugar inseguro para los usuarios. No lo es. Hemos visto en los últimos días que hay reseñas en las redes sociales de extranjeros que vienen a hacer videoblogs y se expresan bastante bien del gobierno, del Metro de la Ciudad de México. Por un lado, dicen que es el mejor que han visitado y por otro lado, se sorprenden de la conectividad que tiene este. No lo van a lograr, no van a lograr desacreditar a uno de los sistemas de transportes más mejores del mundo. Pero vamos con la siguiente. Y este es una actualización de los fraudes que se generan por Internet. Vamos a presentar una actualización de los deepfakes y vamos a explicar qué es el phishing a través de Internet. ¿Y cómo funcionan? Utilizan la imagen del presidente López Obrador y Pemex para estafar por Internet. Así funcionan, les vamos a explicar cómo funcionan las estafas en Internet usando al Gobierno de México. Las víctimas ven anuncios a través de Facebook con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador o la imagen de Pemex hablando de ganancias potenciales y rendimientos de inversión. Al hacer clic al anuncio, ¿me pueden hacer zoom, por favor, de esta imagen? Al hacer clic a este anuncio, llegan a sitios web apócrifos, en donde utilizan logos de televisoras y medios nacionales, clonando medios como Televisa, Forbes, etcétera. Y hacen mención de Pemex y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el formulario que se les pide llenar. No lo hagan, es una estafa. Aquí, cuando el usuario se registra, repito, no lo hagan, pero este es un ejemplo, una persona se comunica para asesorarlo, porque como uno mete su nombre, su número de teléfono, hacen contacto y les dicen que para recibir la asesoría y generar los rendimientos, entonces tienen que depositar una cantidad mínima de 3,000 pesos, pero esto es una estafa. Incluso, me pasan la siguiente, por favor, utilizan, aquí vemos un video, obviamente no lo vamos a transmitir porque también ha servido que se presentan aquí los videos y con mayor razón los difunden para generar las estafas. Estas fakes de noticieros nacionales y del presidente López Obrador generando videos falsos con inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Bueno, ¿qué hacen? Pues utilizan la voz del presidente y modifican la boca para que se haga ver como cierto y los ponen en sitios de Internet que parecen reales pero no lo son. Miren, la vocería de la presidencia encontró desde el 14 de septiembre de 2023
en la sección de temas sociales, elecciones o políticas, esta información, hay que decirlo, es pública, todos nosotros podemos buscarla. En la sección, repito, temas sociales, elecciones o política de la Biblioteca de Anuncios de Meta, se han registrado 327 anuncios que utilizan esa técnica de phishing, que les decía, es hacerse pasar por otra persona y en este caso una institución y capturar los datos personales de los usuarios, es decir, robar datos personales. Existe una gran parte de la inversión que no ha sido contabilizada, ya que solo los que la plataforma consideró como anuncios políticos están en este presupuesto. Es decir, nosotros solamente agarramos la muestra de la sección temas sociales, elecciones o política, pero existen muchísimo más. Recordemos, hay una dentro de la plataforma de Facebook, ahora Meta, existe anuncios y ventas. Aquí también se encuentran este tipo de estafas. Una vez más, hacemos un llamado a todo aquel que esté viendo esta transmisión a no caer en las estafas que se promueven en Internet, específicamente en redes sociales. Ni el presidente López Obrador ni ninguna institución de la Administración Pública Federal ofrece rendimientos ni este tipo de servicios. Aquí, por último, les vamos a presentar, bueno, aquí están los testigos, algunos testigos de los anuncios pagados, la publicidad pagada para que la gente caiga en este tipo de estafas. No se puede contabilizar la inversión que hacen, pero aquí lo estamos viendo. ¿Me pasa la última, por favor? Vamos a ver una lista, se las vamos a pasar, por supuesto, una lista de las páginas web de estafa. Que sea, si nosotros le damos clic a una, aparecen como si fuera un portal informativo. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero esto es básicamente el hallazgo de la vocería. No caigan, por favor. Fíjense bien a qué sitios están entrando y sobre todo verifiquen la información. Si les están pidiendo algo a cambio, ya sea del gobierno o de otro tipo de ofreciéndoles algún servicio y que parezca dudoso, hay que verificarlo. Ya casi llegando al final de la sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia, que aborda las mentiras en torno a los apagones de electricidad por 3 días debido a la ola de calor. Hay que decir esto, se incrementó el respaldo para garantizar que ya no haya cortes de energía eléctrica en ningún momento y en ningún lugar del país. Lo que vamos a ver a continuación, una vez más, es un ejemplo de la irresponsabilidad que hay en algunos periodistas y medios de comunicación con sus audiencias que intentan, en vez de informar para que la gente pueda decidir, deciden mentirles para causar miedo. Vamos. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética del Gobierno de México, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales, el sistema interconectado nacional funciona de manera normal y no hay ningún riesgo para el suministro de energía eléctrica en todo el país. Además, durante la conferencia matutina del 14 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que no tiene por qué fallar la energía eléctrica el 2 de junio, día de la elección, y leyó un oficio del titular de la CFE, Manuel Bartlett, fechado el 13 de mayo, en el que refiere que el sistema eléctrico funcionó sin interrupción, acumulando 4 días consecutivos. Infodemia. A ellas, a ellos, los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación, los intentos por apagar la verdad con noticias falsas se contrarrestan con información. Ya no pegan las mentiras, los ataques digitales, las campañas de desinformación, sus granjas de bots, sus troles, las mentiras que también dicen los políticos que se definen por su lenguaje de odio e hipocresía, como lo hemos visto tantas veces en esta sección. Afortunadamente, el pueblo despertó y la verdad se abre paso. Muchas gracias. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar, pero sí, el periódico Reforma, el reportero del Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, preguntó sobre lo de la pensión de la señora Casar. Y el vocero pues habló o dijo que era un asunto de México, como es. Sin embargo, es muy importante porque el reportero insistió y para que le contestara aseguró de que esta organización de la llamada sociedad civil, que se llama Mexicanos, sí, formalmente es Mexicanos contra la Corrupción, pero la verdad, la neta del planeta es que es Mexicanos a favor de la corrupción. Y no estoy levantando un falso testimonio, estoy hablando con la verdad. Este reportero del Reforma aseguró de que tenían que contestar en el gobierno de Estados Unidos porque esta asociación recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es muy buena la revelación. Y hasta ahí lo dejamos. Buenos días, Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, mi primera pregunta es sobre un grupo bipartidista de legisladores de Texas exigen a la Cámara y senadores retengan fondos para el país hasta que México cumpla con su parte del Trato de Agua de 1944, el cual exige enviar 1.75 millones de acres pies a Estados Unidos cada 5 años. Tiene México hasta octubre del próximo año para cumplir este requisito, pero le queda más de 1.2 millones de metros cúbicos para entregar, esto según la Comisión Internacional de Límites y Agua. Presidente, México, ¿cómo ve esta postura de los políticos tejanos y cómo ve la temporada de calor en Estados Unidos que se meten ahora con el tema del agua de México? Bueno, se está viendo siempre. Se revisa este acuerdo que se firmó en los años 40 del siglo pasado, el manejo de agua en la frontera de Estados Unidos y México, y hay una revisión constante, pero todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo para tomar alguna decisión. Nosotros estamos de acuerdo en ese convenio que se suscribió en la época del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Estamos de acuerdo que no se modifique y llevamos muy buena relación. Pero como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas, ¿no? Poco a poco hay que irlos atendiendo, no hay ningún problema. Ya nuestros paisanos
en Texas, y los ciudadanos de Texas están muy contentos con la relación que existe actualmente entre Estados Unidos y México, y en especial de Texas con México, independientemente de las autoridades. Es más, debo de reconocer que hasta el gobernador de Texas ha estado moderado, porque antes tenía una política muy agresiva en contra de migrantes y en contra de mexicanos. Llegó a poner unas alambradas con navajas, con púas en el río, y también a echar a andar operativos del lado de Texas para revisar frenos de transportes de carga, y habían grandes colas. Todo eso ya afortunadamente no se está presentando, y yo pienso que es mejor el diálogo y llegar a acuerdos y entender que nos necesitamos mutuamente, porque cuando se lleva a cabo un operativo de ese tipo para la circulación del transporte de carga, pues se afecta a empresarios mexicanos, pero también empresarios tejanos, estadounidenses. Ha habido un cambio y yo lo celebro. Ojalá y esto siga sucediendo, y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Gracias. En el segundo tema, presidente, desde el día de ayer amaneció el Palacio Nacional bardeado por las vallas de La Paz. Preguntarle con qué objetivos se han sido colocadas, si es por las manifestaciones que se esperan por el Día del Maestro, también porque ya están cerca las elecciones, y también por la manifestación que se espera para este próximo domingo. Y también de ese tema, durante esos eventos que se esperan en el Zócalo, si se realizará el izamiento de la bandera de aquí del Zócalo. Gracias. Bueno, es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia, y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de sopilotes. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las 3 P, así como también se necesitan las 3 C, cabeza, corazón y carácter. Entonces, por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados. O sea, quienes conocen de cómo ha sido la historia en las luchas en México y en el mundo, saben de cómo hay provocaciones, hay infiltrados, cómo se tocan los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha.
Hay una canción de Pablo o de Silvio que me gusta mucho por eso, que habla de los extremistas. Entonces, ¿las vallas hasta qué día permanecerán en Palacio? Sí, para que no se haga daño al Palacio. ¿Pero hasta qué día? ¿Pasando las elecciones se tienen pensado retirar o antes? Sí, pasando las elecciones ya no van ustedes a escuchar así a López Dóriga y a Ciro y a Loret, así como los acabamos de ver ahora. ¿Por qué no los pones otra vez en los apagones? O sea, es que eso ya no se va a volver a escuchar. Dentro de 15 días ya. Pero es un ejemplo. O lo de los accidentes en el metro, o bueno, presuntos accidentes en el metro. No nada más de los apagones. Hoy a las 9 de la mañana comenzaron los apagones, dice Falsas se reactivó con mentiras sobre una crisis. Nada más los Loret y los famosos. Aquí está, déjame. Miren este es el boletín de la derecha. Pasquín de la derecha. Pero ahí va, empieza. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica. No. Falta uno. Es que se dice a las 9 de la mañana. Que ni siquiera empezó a las 9, fue a las 4 de la tarde. Falta de inversión. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuentes, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión, pues no lo ha hecho. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte de la señora. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que el experto. Energía debe ser manejada fundamentalmente. A ver, no, pero regresa. Regrésame al experto, sí. Chumel Torres. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no vivíamos. La sensatez. Una crisis de suministro eléctrico. De un sabiondo. Ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética. Esto es de veras, lo lamento mucho, no eran así. Muchísimo, como nunca. Y ya lo he explicado varias veces, de 38% de generación de energía que llegó a tener la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era destruir la Comisión Federal de Electricidad, que solo los particulares se encargaran de la generación de la electricidad, las empresas. Esto comenzó
desde Salinas. Esos abogados constitucionalistas, Valadez y todos esos que estaban precisamente con Salinas, no dijeron ni pío cuando se reformó una ley secundaria, y que ojalá y me contesten y me digan que no fue cierto, para permitir que participaran particulares en la generación de energía, cuando estaba prohibido por la Constitución. Cuando una ley secundaria va a estar por encima de un mandato constitucional. Pero entonces se callaban como momias y ahora gritan. Entonces ahí empieza a privatizarse todo el sector eléctrico. Y luego pues ya llevan a cabo las reformas constitucionales, la famosa reforma energética, y van creando estos organismos supuestamente autónomos para que no existan monopolios. Pero todos esos organismos los crearon con dedicatoria. Los monopolios que no querían no eran los privados, sino los públicos. Acabar con la Comisión Federal, acabar con Pemex. ¿Cómo acabaron con los ferrocarriles? ¿Cómo acabaron con Teléfonos de México? ¿Cómo acabaron con los bancos? ¿Cómo acabaron con las minas? Entonces, van avanzando, llevan su plan, llegamos porque la gente se da cuenta que ofrecieron que con las privatizaciones iba a bajar el precio de la luz, iba a bajar el precio, en el caso de Pemex, de las gasolinas. Puras mentiras. Al contrario, subieron los precios al consumidor. Entonces sonó la alarma en el 2018 y cambió la política. Pero como dejaron todo un enjambre de leyes para proteger los intereses particulares, pues nos ha costado muchísimo el rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de las gasolinas, que no haya gasolinazos, todo eso que ya se les olvidó, y sobre todo para garantizar el abasto. Fueron capaces de cancelar una ley eléctrica que nosotros presentamos al Congreso, se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las empresas particulares no actuaran como monopolios, porque ustedes deben saber que les daban permiso llamado autoabasto
una empresa que producía acero, podía tener una concesión para producir su energía. Hasta suena lógico. ¿Por qué la tengo que comprar a la Comisión Federal? Yo la produzco. Sí, pero resultó que esa empresa de acero, esa acerera, no existía. O que su consumo era mínimo y todos los excedentes los vendía a particulares, y como al tener esa concesión no pagaba la transmisión de la energía, mantenía un subsidio pagado por todo el pueblo de México, al grado, lo he dicho aquí varias veces, que una familia de clase media paga más proporcionalmente de luz que lo que paga un Oxxo. Por eso pasan ustedes y ven los Oxxos iluminados, porque tienen energía eléctrica subsidiada. Pues tratamos de evitar eso, y 2 ministros de la Corte cancelaron la ley impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, porque el Poder Judicial está al servicio del Poder Económico. Entonces, haciendo esfuerzos, pasamos del 38 al 50%, compramos 11 plantas, 13, 6,000 millones de dólares para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y estamos construyendo. Tenemos más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la Comisión Federal con más del 60% de participación en generación de energía eléctrica. Entonces, por eso podemos enfrentar crisis, como lo de las altas temperaturas, o cuando hay frentes fríos, y también cuando tenemos huracanes que afectan todo el servicio de energía eléctrica, lo que pasó en Acapulco, por los trabajadores electricistas, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. En 10 días se restableció todo el servicio. ¿Cómo no voy a defender lo público? Lo otro es apostar a lo lucrativo, para dejar al pueblo en estado de indefensión. Dice, la libertad, sí. Sí, la libertad, nada más que a ti te gusta la libertad del zorro en el gallinero. Por eso no quieren que exista el Estado. Todo el mercado, y ellos son pues sus representantes de ese proyecto, todos los que escuchamos, y por eso les pagan muy bien.
No es que sean así eminencias, ¿no?, del periodismo. No. Es que se imaginen lo que está de por medio. Estamos hablando de los bienes del pueblo de México, los bienes de la nación. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Van a seguir destinándose los bienes del pueblo de México, los recursos naturales, las riquezas de la nación, a una minoría? ¿O se distribuyen las riquezas con justicia y el ingreso y el presupuesto? Esos son los dos proyectos. Ellos quieren que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. Eso fue el FOBAPROA, convertir las deudas privadas en deuda pública, deuda de todos. Entonces se molestan mucho, pero no podemos nosotros permitir esas cosas. Entonces, es responderte, ¿no?, y decir que vamos a continuar con nuestras políticas y no hay mayor problema. Sí, a todos nos consta, hay más calor, hay más demanda de energía, pero están pendientes nuestros técnicos, nuestros trabajadores, y hago un llamado también a los empresarios de la industria eléctrica, los particulares, para que nos ayuden cuidando que no se paren sus plantas. Nos preguntaba Reina si ahora estamos invirtiendo más, muchísimo más. Es, creo que oportuno que mañana vengan los de la Comisión Federal y que expliquen bien todo el plan. Mañana jueves, sí, que vengan. Y ayuda mucho. Y el papel del SENACE, de cuando se avisa, ¿no?, de que está creciendo mucho la demanda y puede producirse un accidente mayor si no se administra el que se apaguen durante un tiempo las luces o que no haya electricidad en determinada zona, en tanto pasa la demanda. Todo eso corresponde al SENACE. Entonces, a veces hay avisos, es decir, cuidado, porque si no hay control
Entonces, si un accidente puede provocar un apagón generalizado, que no se ha dado, afortunadamente. Entonces, estamos pendientes y ahora llevamos pues 4 días, ¿no? Sí, sin problema. Y esperemos que así siga sucediendo, pero que vengan mañana los técnicos. O 2 plantas de Iberdrola, ¿es cierto eso, presidente? No, fallaron varias, o sea, no. ¿Las que compró? No, de la Comisión Federal, o sea, ¿por qué? Porque al momento que hay más demanda, salen de servicio, y algunas otras están en mantenimiento, entran, salen a generar. Y pero que vengan los técnicos, ¿no? Y les expliquen. No, estos días, estos 15 días, no. Van a ver, espero que todo vaya bien, porque el que López Dóriga, Ciro y Loret y la señora Azucena y Chumel, eso no, eso no pasa nada. No, que todo vaya así, que todo suceda así. Además tenemos la mañanera para estar informando. Y cada vez están viendo más las mañaneras. Estamos, pero como nunca. No es para tirar aceite, pero sí. La mañanera la están viendo en todos lados, hasta en el extranjero. Se informan. Y entonces, mientras sigue así, que uno le dijo al otro, no, que no pasa nada. Y también el caso es lamentable cuando hay violencia, eso es lo más, pero hasta eso. Afortunadamente, en lo que tiene que ver con violencia política, más que no podemos nosotros decir lo que pasa en cuanto a homicidios, porque aunque sean menos, pues son vidas humanas, aunque sea uno. No podemos comparar con eso. Pero les digo que afortunadamente muy bien. Yo ayer fui a Tlaxcala y fui a Puebla y muy bien la gente, está contenta. No voy a actos públicos. Hoy voy a ver a la maestra Delfina. Ya me voy a ir al ratito. La voy a ver a la maestra Delfina y ya regreso. Estamos viendo lo de salud, todo el plan de salud, que también va muy bien ayer, tanto en Puebla y en Tlaxcala, muy bien, se va avanzando para garantizar el derecho a la salud al pueblo.
Solo para precisar, presidente, si las vallas se van a retirar terminando las elecciones y también preguntarle si la bandera sí se va a izar estos próximos días. Sí, la bandera sí se tiene que izar. Yo no sé por qué razón. Yo creo que para protegerla. Sí, es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Sí, nada más es eso. Y yo creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie. Pero es que no pueden salir. Cada vez que salen a arrear la bandera, sobre todo en la tarde, a las 6 de la tarde, los soldados, se reúne la gente y hacen vallas, porque la gente le tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios. Todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera. Es un espectáculo. Yo lo observo porque salgo a veces allá a la ventana a ver cómo está el Zócalo, que además ahora quedó muy bien. Sí. Va bien, va muy bien. ¿Las vallas permanecerán hasta después del 2 de junio? Yo creo que hasta después. Es que va a empezar a llover, ya va a haber menos calor después del 2 de junio. Entonces, ya va a ser distinto, es una etapa nueva. ¿Quedan hasta la elección? Pues es que es la duda. Pues a lo mejor sí. Vale más prevenir. Es que imagínense para los conservadores, ¿no?, que se metan 20, 30, 50, 100 al palacio y le prendan fuego. ¿Qué es lo que quieren? ¿Desearían eso? No, lo de los apagones estos no es nada para los gritos. Que quedarían Ciro y Loret y López Obrador y todos. O sea, ¿no ven que ya llegó hasta España? ¿Sí? Entonces hay que estar cuidando, hay que ser prudente. La vez pasada de lo de la puerta es que dijeron los que vinieron, no, ya nos vamos a ir y queremos pues nada más hacer nuestras protestas. Y gente buena que no piensa mal, gente muy buena del gobierno de la ciudad, compañeros además, si nosotros hemos estado ahí, hemos vivido ahí, ¿cómo vamos a estar en contra de los que llegan a protestar ahí? Pues no. Nada más que hay quienes traen otras intenciones, no vienen a luchar por causas justas. O sea, conscientes o inconscientemente vienen a apoyar a la mafia del poder, a la oligarquía. Son conservadores.
aunque se hagan pasar por radicales. Si traen una capucha y vienen a tirar bombas o traen sopletes, ¿qué no se sabe cuando uno lucha por una transformación? ¿Que el soldado es pueblo uniformado? ¿No se sabe eso? ¿Que son hijos de campesinos, que son hijos de obreros, que son hijos del pueblo? ¿Y cómo le voy a hacer daño? Incluso si son mujeres, no me importa. Entonces, es una falta de conciencia, ¿sí? Y gente que está detrás, muy conservadores, alentando todo esto, porque traen las diferencias con nosotros. Están muy molestos, porque ¿quién los manda a ser tan clasistas y tan racistas y tan corruptos? Entonces les molesta que se hable sobre estos temas. Antes no se hablaba de estos temas. ¿O se hablaba? No, no estaba en la agenda. La corrupción que iba a estar en la agenda. Entonces, nos echan la culpa, se enojan con nosotros, se enojan conmigo, pues ofrezco disculpa. Pero resulta que si no desterramos la corrupción del país, no vamos a alcanzar, no vamos a lograr entre todos una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, verdaderamente democrática. Entonces, serénense, además tenemos la manera de expresar nuestra inconformidad en forma pacífica. Para eso son las elecciones. Voto libre, secreto. Todos tenemos ese derecho constitucional. Y votemos por lo que nos dicte nuestra conciencia, en libertad. Y tengan la seguridad de que no es como antes, de que no va a haber apagones para cambiar las urnas, no va a haber apagones para falsificar las actas. No va a haber ratón loco ni relleno de urnas o urnas embarazadas o se les va a entregar como lo hacían. Te entrego esta tarjeta, esta boleta. Allá en
sureste, Guayabera. Ya está marcada. Te van a dar una. La que te van a dar, me la vas a traer y vas a meter esta. Y ya cuando me traigas la boleta que te dieron, entonces te voy a recompensar. Eso ya no. Y si hay dudas, pues que se acepten los recuentos, lo que no aceptaban antes, que no pedíamos nosotros voto por voto, casilla por casilla, contar, y nos salían de que no, eso no se puede, la ley no lo permite. Nos va a llevar muchísimo tiempo. Yo recuerdo que ese mismo año hubo una elección en Costa Rica, en el 2006, y hubo un empate, igual que aquí, supuesto empate. Y el que ganó, que ganaba con muy poco, creo que hasta con más ventaja que el espurio, aceptó un recuento. Ahorita me voy a acordar de él, que fue incluso después de una organización internacional de Costa Rica, fue incluso hasta nominado para Organización de Estados Americanos. Sí, no, pero el que ganó de Costa Rica, Óscar Arias, ese aceptó y se hizo el recuento y ganó. O sea, volvió a ganar. Se recontaron las boletas y volvió a ganar. ¿Y? En Santa Paz. Aquí no. Aquí fue haya sido como haya sido. Así, haya sido como haya sido. Entonces, todos a participar, ya cambiaron las cosas, ya no es lo mismo, y a expresarnos, a manifestarnos de manera pacífica, no a la violencia, no a la violencia. Y así vamos a ir consolidando nuestra democracia. Y México va a dejar de ser el país de los fraudes electorales. Lo fue por décadas, por décadas. Entonces, sí es importante. Este mes de abril se cumplieron 505 años de la batalla de Centla, que usted presentó en abril del 2019 en su mañanera como una causal para hacer un reclamo al gobierno español derivado de las agresiones que sufrimos nosotros previo a la caída de México Tenochtitlan. Me parece que el rey no respondió y tampoco su santidad, el 267 heredero al trono de San Pedro, a lo que usted planteó. ¿Ese ya es un asunto cerrado? Pues no, porque yo pienso que ayudaría mucho a los dos pueblos, a los dos países,
el que se ofrecieran disculpas. No afecta en nada. Yo creo que no actuaron bien. No lo entendieron. Era un acto de cerrar heridas, de reconciliación, iniciar una etapa nueva, era ofrecer disculpas por los abusos cometidos, pero no solo por los invasores europeos, sino también nosotros, ofrecer disculpas por los actos autoritarios, incluso por el exterminio a comunidades originarias en el México independiente, como lo hicimos con los yaquis, como lo hicimos con los mayas, como lo hicimos con la comunidad china, que fue reprimida durante la Revolución Mexicana. Ese era el propósito. En el caso del Vaticano, sí, el Papa atendió nuestro planteamiento, vino el secretario de Estado del Vaticano cuando la independencia de México y habló en el Zócalo, y el Papa ya lo había hecho, creo que en Bolivia y en otras partes, ya habían ofrecido disculpas a las comunidades indígenas. En España fue que no se entendió este asunto, pero no debe de cerrarse el expediente. Es importante actuar con humildad. El poder es humildad. Y sí, son otros tiempos, fueron circunstancias, sí, eso lo entendemos. Pero se sometió a pueblos, se reprimió a pueblos. El mismo Cortés lo acepta en sus escritos, en las cartas al rey, que él hizo esclavos a indígenas de Puebla. Él mismo acepta que reprimieron en Morelos, en Yecapistla, a las comunidades originarias. Él mismo se atreve a decir que tardó como 1 hora el río de Yecapistla teñido de rojo, de la sangre derramada de los indígenas. Entonces, y bueno, lo de Cholula y lo de la toma de Tenochtitlan y muchas cosas. Entonces, ¿por qué no ofrecer una disculpa? Y la ofensa también a las culturas, a las tradiciones. Y luego, porque se logra la independencia política, pero las estructuras de dominación
continúan intactas. Ya siendo México independiente, continúa la esclavitud. La esclavitud es abolida en México en 1914. Siempre pensamos de que la esclavitud se abolió en 1810. Sí, en 1810 el cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, pero llevó 100 años que se liberaran los peones acasillados en las haciendas. Fue hasta luego de la Revolución y en circunstancias muy especiales, porque según en Villa y Zapata, el presidente Carranza, jefe constitucionalista, se tiene que ir a Veracruz, es la sede del gobierno, y desde allá empieza a tomar decisiones para favorecer a los pueblos por la presión del zapatismo y del villismo. Llegaron aquí, tomaron el palacio. Es la foto famosa donde se sienta Villa en la silla presidencial y Zapata no quiere hacerlo porque dice que la silla está embrujada. Ya he dicho que antes de que yo me sentara ahí, mandé con amigos que tengo, científicos, a hacer una buena limpia para sentarme. Y funcionó. Pero en esa circunstancia, estando Carranza, proclama la ley agraria del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 de la Constitución del 17. Y también, ¿sí? Y también es cuando en todos los estados se decreta la abolición de la esclavitud, se libera a los peones acasillados. Esa es la foto. Esa silla está en el museo. Entonces, por tu pregunta, así fue, ¿no? Sí, señor. Y esta fue una señal que le pidió a usted un tzotzil cuando visitó con Cuauhtémoc Cárdenas en mayo de 1994 al subcomandante Marcos. Del tzotzil, recuerdo textualmente, Tac Cantic Lequilal, le decían a usted del tzotzil, queremos paz, y cree que el recordar los 505 años de la batalla de Centla puede ser una señal de reconciliación, si la hay o no, con la comandancia clandestina, excomandancia clandestina armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Es que no tenemos nosotros ahí diferencias. Nosotros somos muy respetuosos de los zapatistas, no los vemos como adversarios, mucho menos como enemigos. No.
es otra cosa completamente. Finalmente, señor presidente, ahora que va a citar a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad aquí, ojalá pueda decirle usted al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que los caminos que colindan con la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, se lo planteamos a usted en 2019, no son seguros. Espero que nunca ocurra nada ahí, pero sería una oportunidad para que el titular de la CFE le explicara. Y concluyendo, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no declaró la nulidad en la elección del 2006 y 2012, contando con elementos para ello, recientemente un grupo de abogados de uno de los aspirantes al cargo del 80º Presidencia de la República se reunieron con los magistrados del Tribunal Electoral y plantearon de nueva cuenta la posibilidad de la nulidad de la elección. ¿Confía usted en la autonomía del Tribunal Electoral para evitar politizar el resultado de una elección? Confío en el pueblo, confío en la gente, confío en la fuerza de la opinión pública. O sea, es que no se puede cometer una arbitrariedad sin justificación y sin respaldo del pueblo, sin apoyo del pueblo. Más que nada con el repudio del pueblo. No se puede. O sea, no es cualquier cosa. Pueden y les va a costar porque se van a la historia con eso, pero al basurero de la historia, los que están actuando contrario a los intereses del pueblo y están favoreciendo la corrupción. Ya no es como antes, que eso pasaba inadvertido y que no perdía ni siquiera su respetabilidad. Y dice, son traidores. No son traidores, son traidorzuelos. Aclarando, porque tampoco le vamos a dar tanto rango. Pero hay que participar en el proceso democrático, todos, ¿sí? Estén contentos o estén enojados, todos. Así es como se resuelven las diferencias. Es el mejor método, el método democrático. Nada de violencia, nada de tirar bombas Molotov, nada de estar diciendo mentiras, nada de estar calumniando. Además, todo eso es pecado social. No pueden ir a los templos, no pueden ir a las iglesias. Ahí se van a acordar de mí cuando vayan al templo y vayan a las iglesias y estén diciendo mentiras y calumniando. Levantando falsos testimonios. Y no honrando y amando al prójimo. Entonces, ¿para qué se va al templo? ¿Para qué se va a la iglesia? O sea,
para los que son creyentes de todas las religiones cristianas, ¿que no Cristo luchó por la justicia? ¿Luchó a favor de los pobres? ¿Que no fueron los poderosos de su época los que lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron? ¿Qué no es amor? ¿Qué no es la verdad? ¿Qué no es pensar en el prójimo? ¿O el cristianismo es egoísmo? El cristianismo es dar la espalda al que sufre. El cristianismo es la mentira. No, yo por eso respeto mucho a los pastores de las iglesias evangélicas y ya saben, respeto mucho al Papa Francisco, que es el Papa que yo considero ha sido más consecuente por su apego a la obra y a las acciones de Jesús. Y también, para que no se vaya a malinterpretar, respeto mucho a los no creyentes. Y nosotros gobernamos para creyentes y no creyentes. Gobernamos para todo el pueblo. Y estamos a favor del Estado laico, para que no vaya a malinterpretarse. Pero sí tiene que ver mucho con ser consecuentes. Es que no se puede mantener un ideal, un principio, una doctrina o externar de que uno es partidario de un ideal, de un principio, de una doctrina, y no ser consecuente. Decir una cosa y hacer otra. Esa hipocresía molesta mucho. A todos. Entonces tampoco somos perfectos, porque volvemos a lo mismo. La perfección tiene que ver con la naturaleza, con el Creador, con lo que se descubre mediante la ciencia. Pero nosotros somos seres humanos que cometemos errores, todos. Pero sí trata de apegarnos a preceptos, ¿no?, que tienen que ver con el amor. ¿Por qué no entender que solo siendo buenos podemos ser felices? ¿Cuesta mucho trabajo eso? Ya nos vamos. Nada más.
Sí, pero a los 3 quedan mañana. No quedan mañana, o sea, es que tienen razón. Sí, fue 4 muertos nada más, y como solo se reportaban allí enfrentamientos y hasta 11 personas que habían... Sí, tenemos la información. ¿Por qué no más tarde? Ahora, que Rosa Isela dé el informe, de favor, ¿sí? ¿Te parece? Donde dejaron una cartulina con amenazas. Sí, pero podríamos hablar aquí mucho de eso, bastante, pero ya no nos va a dar el tiempo, tengo que irme al Estado de México. Sí, de todo. Quedan ustedes 3. Sí.